Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos en el lenguaje de los jóvenes de los temas de la semana. Soy Camila Carvajal, usted se puede sumar a este debate, a esta conversación de jóvenes, recuerde, usando numeral El Andén en todas nuestras redes sociales. Está terminando la que fue una semana corta en Colombia después del lunes festivo 1 de mayo, Día del Trabajo, en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, dio su segundo discurso en el balcón. Por segunda vez esta semana arrancó con un discurso muy retador, para otros incluso amenazante, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que salió a una de las ventanas de la Casa de Nariño a defender sus reformas, la laboral, la pensional y obviamente la reforma a la salud, que fue la que causó el revolcón en su gabinete y la crisis en la coalición de gobierno en el Congreso. El presidente de la República posesionó a sus 7 nuevos ministros y al director del DAPRE, por lo que comenzó la era del gabinete Petro 2.0 con el reto de sacar adelante las reformas. También fue esta la semana de las decisiones económicas, porque subió la gasolina 600 pesos a partir de mayo. Está más caro el galón de gasolina en Colombia. No hay decisiones, no hay alza para el diésel, el ACPM, pero advierte el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que la gasolina en nuestro país tendrá que llegar incluso a 16 o 17 mil pesos, cuando hoy el promedio en Colombia está casi en 12.000. Es más, en 6 de las principales ciudades del país, esa gasolina, el precio del galón ya se cotiza por encima de 12.000 pesos, como es el caso de Bogotá. Villavicencio sigue teniendo la gasolina más costosa. No es la única noticia económica de la semana. Advierte el nuevo ministro de Hacienda que el gobierno va a revisar, por lo menos en junio o julio, la cifra de inflación, y que si el costo de vida de los colombianos ha empezado a ceder, también podrá subir de precio el diésel, que es una mala noticia al final para los conductores de vehículos de carga. La semana política muy movida en el Congreso. Ya hay Plan Nacional de Desarrollo. Ya terminó la discusión en Senado. Se alargó hasta último momento la discusión en Cámara, pero al final se cayeron y fue el Congreso el que atajó varios de los proyectos o artículos o propuestas más polémicas del gobierno Petro. No pasó la llamada expropiación express de la que hablamos aquí la semana pasada, esa que permitía expropiar en 21 días. Tampoco pasó el artículo que le daba facultades especiales al presidente para poder crear nuevos cargos en el Ministerio de Agricultura, ni se va a crear la Agencia de Seguridad Digital. Va a advertir la oposición en los próximos días que de todas maneras quedaron muchos micos, porque, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó el artículo que permite que la ADRE sea el banco que le gire directamente a clínicas y hospitales, aunque se eliminó el párrafo que decía que a todas las entidades de salud será el gran pagador solo para aquellas EPS o clínicas o los hospitales que no tengan capacidad de controlar y hacer sus pagos. Políticamente hablando, ya no hay conservadores petristas. Los conservadores se volvieron partido de independencia. Independientes salen de la coalición que rompió el propio presidente la semana anterior. Estamos esperando qué decisión toman, por ejemplo, en el partido de la U y obviamente los otros petristas liberales. Les hablo de los más rebeldes de la coalición que desapareció en el Congreso de Colombia. Y esta también fue la semana clave para la 8ª visita del presidente Gustavo Petro en el exterior. El presidente, que junto a la primera dama Verónica Alcocer y parte de sus ministros, el de Relaciones Exteriores, la de Minas, el de Educación y así la lista de por lo menos 6 de los integrantes del gabinete, recorrieron Madrid. Estuvieron en visita oficial de Colombia con España, en la que el presidente Gustavo Petro no solo recibió varios reconocimientos, lo hizo también la primera dama Verónica Alcocer. Se firmó un acuerdo para hacer más fácil la tramitología de jóvenes colombianos que quieran estudiar en España o con universidades de España. Y hay noticias económicas alrededor de los acuerdos bilaterales entre los dos países. Hay un espaldarazo del rey Felipe VI a la política de paz del presidente y se anuncia
por ahora sin fecha, visita de la realeza a nuestro país. Muchas noticias que esta semana vamos a analizar, vamos a intentar descubrir en el lenguaje de los jóvenes para saber qué viene en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a arrancar hablando precisamente de jóvenes y del Consejo Nacional de Juventudes, que 0 y van 3, lo deja plantado el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hacemos una pausa, ya regresamos, esto es El Andén. Blue, la alternativa. Regresamos a El Andén para que hablemos de uno de los temas que más ha generado preguntas esta semana alrededor de los jóvenes, y es que en el fin de semana festivo volvió a pasar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó metidos, no llegó, le volvió a quedar mal al Consejo Nacional de Juventud, que es quizás esa instancia que reúne a jóvenes con distinto pensamiento de distintas regiones, de varias posiciones políticas, para saber el papel de los jóvenes en el gobierno. Y no ha quedado mal el presidente una o dos, ya son 3 veces. Esta vez dijo la Casa de Nariño que no pudo llegar el primer mandatario porque tenía gripa, pero el resto de la agenda se cumplió, lo que ha provocado un ruido, y para eso se sube al andén nuestra primera invitada. Este viernes en la noche se suma Natalia Acero. Ella es consejera nacional de Juventudes por Bogotá, una de las mujeres que estaba liderando ese encuentro con el presidente Gustavo Petro. Natalia, bienvenida al andén, buenas noches. Camila, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Qué rico que se suba al andén para hablar de ese que es quizá la instancia, el órgano creado para la participación de los jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Consejo Nacional de Juventudes no se ha podido reunir con el presidente de la República? Bueno, yo creo que aquí hay 2 razones muy específicas. La primera es que es cierto que hemos tenido una muy mala interlocución con la Consejería Presidencial para la Juventud, y la segunda, que yo creo que es la que al fin y al cabo termina siendo relevante este fin de semana, la voluntad política del presidente Petro, y por supuesto lo que creemos y esperamos de buena fe que así sea, la apretada agenda que tenía antes de su viaje a España, que por eso nos sorprende tal vez que nos mencionen de alguna manera que es la razón una gripa o que simplemente pues no hay espacio para los jóvenes. Ya sucedió en el Consejo Nacional de Política Pública hace aproximadamente mes y medio, sucedió el día sábado y vuelve a suceder el día domingo. Claro, Natalia, ¿qué quieren hablar los jóvenes del Consejo Nacional de Juventud con el presidente Petro? ¿Por qué insistir en reunirse con el gobierno? Bueno, en primer lugar porque hay un cumplimiento que está por ley, es una ley estatutaria, la ley 1622. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece que hay una serie de diálogos que se tienen que llevar con diferentes entes. Uno con el Congreso de la República, que los surtimos el día viernes, que ahí te boto el dato, también nos faltaron un montón de congresistas porque estaban en el Festival Vallenato, en la reunión con Asofondos y demás, también falta voluntad política. Hay otras, digamos que delegaciones que tienen que ver un poco más técnicas, como fue el Consejo Nacional de Política Pública y la reunión con el presidente de la República y el Consejo de Ministros, sí, que es para posicionar agendas de juventud de cara a la política pública nacional de juventud. ¿Agenda de juventud en qué temas? Porque ya llevamos 9 meses de gobierno, varias veces ha sido noticia la consejera para juventud Gabriela Pozo, la doctora Gabriela Pozo, muy esquiva a los medios y a la aparición en actos públicos, pero ¿cuáles son esos temas en los que se requiere participación o poner el acelerador para cumplir además a uno de los sectores de la sociedad de los que más habla el presidente en sus discursos, como son los jóvenes? Yo creo que hay una cosa importante, y es que la política pública del gobierno nacional, si bien tienen alguna alineación con los jóvenes, se ha determinado a tener ciertas temáticas específicas que no terminan abarcando todo. A nosotros nos parece, desde la lectura del Plan Nacional de Desarrollo y demás documentos técnicos, que hacen falta cosas relacionadas con salud mental, por ejemplo, con proyectos relacionados con rangos etarios diferentes a los 14 a los 18 años, porque creemos que los jóvenes únicamente abarcan este rango etario. También tenemos algunas dudas respecto a cómo van a avanzar las políticas públicas pasadas y de alguna manera cómo se van a reajustar en este gobierno. El COMPES 4040 es un documento técnico que no está muy bien especificado en el Plan Nacional de Desarrollo y no nos dice cómo va a continuar, qué estrategias van a continuar y de qué manera va a poner la lupa este nuevo gobierno en términos de juventud durante los próximos 4 años. Natalia, usted es consejera nacional de Juventud por Bogotá, pero además ha liderado ese Consejo Nacional
Nacional de Juventud, que al final reúne pues a los líderes de los jóvenes de todo el país. ¿Qué es hoy lo más importante para los jóvenes en Colombia que le estén pidiendo al presidente Gustavo Petro? Yo creería que es un llamamiento a los territorios, un llamamiento a tener un poco de diversidad a la hora de escuchar a los jóvenes. Creemos que hay una particularidad con este gobierno de escuchar solo a un sector de la población. Tú bien lo has mencionado al inicio de este programa y es las 49 personas que conformamos el Consejo Nacional de Juventud. Somos por sí diversas en términos políticos y en términos, por supuesto, personales, y de alguna manera esta diversidad no está incluida en la agenda del gobierno, y eso es lo que al fin y al cabo necesitamos. Un cumplimiento específico de la participación en términos del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. ¿Cómo quedaron los jóvenes de Colombia con el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué fue la noticia de esta semana? Esa es la hoja de ruta. Allí sabremos para dónde va el gobierno. Y en materia de jóvenes, ¿cuál es el camino trazado? ¿Quedaron tranquilos, satisfechos? ¿Qué faltó para ustedes que están en el Consejo Nacional de Juventud? Yo creo que hay una problemática específica y tiene que ver con el componente de juventud del Plan Nacional de Desarrollo. En principio se dijo que este componente iba a funcionar como un eje transversal, así como están los demás 5 o 6 ejes que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, pero esto es falso. Esto quedó como una población que ocupa transversalmente las otras, digamos que, problemáticas que envuelve el Plan Nacional de Desarrollo, pero al fin y al cabo esto no se ve resuelto. Cuando uno lee las 3 páginas, porque no es mucho más, dentro del Plan Nacional de Desarrollo y las bases que tienen que ver con juventud, solamente resalta un programa bandera que es Jóvenes en Paz. Y creemos que si bien Jóvenes en Paz tiene una finalidad bastante atractiva y que al fin y al cabo puede ser buena para los jóvenes, creemos que no podemos limitarnos a que la política pública de juventud sea específicamente un programa de gobierno llamado Jóvenes en Paz. ¿De quién es la culpa? La escucho a usted muy crítica con las decisiones que ha venido tomando el gobierno en estos 9 meses y el papel de los jóvenes en esas decisiones. ¿Lo van a volver a intentar? Van 3 veces en las que el presidente de alguna manera no llega, no le cumple al Consejo Nacional de Juventud. ¿Los jóvenes representados en los 49 integrantes de este consejo o este comité van a volver a intentar reunirse con el presidente o esa ya es una puerta cerrada? Pues bueno, aquí hay 2 cosas, y la primera es, como tuvimos una interlocución difícil con la Consejería Presidencial y luego tenemos este inconveniente con el Gobierno Nacional, el día que básicamente nos deja plantados el presidente, la jefe de gabinete se sienta con algunos de los consejeros nacionales a establecer un compromiso ya no con la Consejería Presidencial para la Juventud, sino directamente con ella, para que se cumplan varias cosas, entre ellas 2 sesiones descentralizadas, una en San Andrés por la problemática que viven los jóvenes de San Andrés, que se llevará a cabo a finales de este mes que inicia, y otra que está próxima a agendarse también de manera descentralizada, para hablar específicamente de la Asamblea Nacional de Juventud, porque hay que reiterarlo, Camila, y es que el Encuentro Nacional de Juventud de diciembre no fue una asamblea porque no fue concertada con el Consejo Nacional, ni tenía el aforo suficiente para, de alguna manera, reunir las demandas de la juventud colombiana. Una pregunta final, Natalia, en representación de los jóvenes, una representación que usted tiene por hacer parte del Comité Nacional de Juventud, ¿qué cree que está haciendo el presidente para cumplir las promesas de campaña que, le insisto, fueron muchas dirigidas a los jóvenes? Primero fue Primera Línea, después fueron los créditos del ICETEX, también la importancia del primer empleo, todas estas apuestas que hizo el presidente Gustavo Petro, que las mencionó en sus discursos el día de la elección, el día de la posesión, y que han pasado 9 meses. ¿Qué balance hace usted del cumplimiento de esas promesas? Yo creería que hay una apuesta interesante dentro de todas las reformas que el presidente presenta, y es la reforma a la Ley de Educación, que justamente el día de hoy estaban reunidos varios líderes y lideresas con la viceministra para hacer esa reforma a la educación. Por supuesto que tiene términos infraestructurales, términos de presupuesto. Por supuesto, el primer empleo yo creo que también ha sido una apuesta bastante grande desde el gobierno Petro, y también hay una voluntad política para hacer que las casas de juventud, por ejemplo, estén descentralizadas y estén en todo el país. Por supuesto, hay un balance, digamos que de alguna manera bueno, pero nuevamente hay cosas que se quedan por fuera, que fueron parte del discurso del gobierno y que justamente creemos que no están dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y aún más, creemos que es necesario que la consejera presidencial para la juventud se siente a hablar con los medios, como tú mencionaste, se siente a hablar con nosotros, tenga un poquito más de voluntad y de alguna manera pues podamos rellenar entre todos esos vacíos que creemos que tiene la política nacional. Es Natalia Acero, la consejera nacional de Juventudes por Bogotá, una
de las 49 personas que ocupan el Consejo Nacional de Juventud, que desafortunadamente esta semana literalmente dejó plantado el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pues Natalia, queda la invitación que ojalá tenga eco y que aparezca la consejera para Juventudes de la Casa de Nariño, la doctora Gabriela Pozo, que será siempre un espacio importante para saber qué se está haciendo por los jóvenes de nuestro país. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por haberse subido al andén. Camila, muchas gracias por subirme al andén. Hasta luego. Hablamos de empleo, hablamos de educación, hablamos de salud mental, que son quizá las necesidades que hoy tienen los jóvenes para el gobierno. Esperemos que se cumpla. Quizá la cuarta sea la vencida. Empleo que se liga con la coyuntura económica de nuestro país, de lo que en segundos vamos a debatir aquí en el andén. Las políticas económicas del presidente, si son o no necesarias, si llegan en el momento necesario de la economía y qué nos espera en el bolsillo a todos los colombianos. Una nueva pausa. Ya venimos con el debate. Les tengo invitados esta noche que se suben a el andén. Continuamos con El Andén. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa. Vamos a seguir hablando esta noche de lo que pasó en la semana, y la economía sin duda fue uno de los temas que concentró la atención de todos. La economía porque está expresada en la decisión de aumentar el precio del galón de la gasolina. Quizá fue esa la noticia económica más importante. El gobierno finalmente anunció para este mes de mayo un aumento de 600 pesos, que se convierte en el incremento más alto de los últimos 9 meses desde que llegó al gobierno el presidente Gustavo Petro. La gasolina, que había subido 200 pesos cada uno de los últimos 3 meses del año pasado. Después el aumento fue de 400 en enero, marzo, abril, 250 en febrero y llegamos a el de 600 pesos, para que se estrene con esta decisión el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y por eso vamos a analizar las políticas económicas que está tomando el gobierno. ¿Qué tan necesario es que suba la gasolina, aunque pareciera una decisión y un costo político muy impopular para el presidente y en general para el gobierno? ¿Qué más está pasando con la economía del país en un año que no pinta nada fácil para la economía mundial? Por eso saludo a esta hora. Se sube al andén nuestro primer panelista invitado, Diego Cortés. Es economista, es además asesor legislativo. Hola Diego, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches Camila, muy buenas noches a todos los panelistas y a quienes nos escuchan esta noche. Muchas gracias por la invitación. Otro de nuestros panelistas, un analista político que se suma al panel de esta noche, es Jorge Huitrago. Jorge, buenas noches. Hola Camila, buenas noches. Un saludo para vos, para todos los compañeros hoy, para toda la audiencia. Docente de Gobierno y de Relaciones Internacionales, también se sube al andén José Daniel Saade, otro de nuestros panelistas. José Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia y a quienes me acompañan en este debate. Vamos a hablar esta noche de economía y les tengo una cara nueva, invitado nuevo que se sube al andén. Les hablo de Felipe Melo, que es politólogo, que es además militante del Partido Liberal. Hola Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, buenas noches, a los compañeros de la mesa y a todas las personas que se conectan, un saludo especial. José Daniel, arranco con usted. La economía ha sido quizá uno de los temas del corazón, no solo de los discursos, sino de las decisiones que ha tomado el presidente de la República, Gustavo Petro, un hombre que siempre ha hablado de economía para impulsar, por ejemplo, sus reformas sociales y también sus reformas políticas. Con el cambio de ministro, estamos estrenando ministro de Hacienda en Colombia. ¿Para dónde van las políticas económicas del gobierno? ¿Qué panorama económico ve usted hoy en el país? Bueno, como bien decías, estamos hablando un poco del corazón de la propuesta por la cual la gente votó y las expectativas están muy altas todavía. Se espera entonces, o lo que el electorado que dio hoy el aval a Gustavo Petro, pues es unos cambios significativos en el manejo económico del país, ya que justamente ha sido el manejo económico del país
lo que dio pie a la indignación, que fue la antesala a este triunfo que pudo recoger este gobierno. El nuevo ministro, contrario a lo que podría decirse, no es un ministro que salga de lo que es la corriente económica principal. Y eso un poco pone hacia dónde es que está el debate. El debate va a estar más bien en qué tan alejado o no es este gobierno que cabalgó sobre una idea de un manejo económico distinto, pero que ha dado algunas nociones que parecen estar en la economía principal. Y yo digo que Ricardo Bonilla no es un ministro que salga de la economía principal, porque Ricardo Bonilla, un poco parecido a Ocampo, son economistas que han tenido posiciones interesantes que los podrían acercar a sectores que han sido críticos de la economía principal, pero sus estilos metodológicos y sus ejecutorías de gobierno, sobre todo, se acercan más a la economía principal. Hay un matiz. El matiz es que el Ocampo académico, de hecho, sí es más alejado de esas corrientes que con lo que es el profesor Bonilla o el ejecutor Bonilla. Ante todo, también diría una cosa, y ya con esto iría cerrando para dar paso a quienes nos acompañan. Bonilla, ante todo, para mí es una persona bastante fiel al presidente. Más que un buen técnico, más que un economista de cualquier signo, es una persona fiel al presidente. Ya ahora lo que habría que valorar es entonces si la agenda económica de Petro va a alejarse de la economía principal o mostrarnos más bien que las promesas de cambio más bien se verán en otras cosas, o hay que disputarlas desde los movimientos sociales que igual hicieron posible este gobierno. Pero así las cosas, con lo que usted nos dice, José Daniel, tiene razón en que el nuevo ministro de Hacienda es un hombre del corazón del presidente, fiel y que ya conoce su línea de pensamiento económico, ha trabajado con él precisamente como asesor en muchos de esos temas, incluso en cómo modificar el sistema pensional en Colombia. Pero Felipe, ¿eso significa que el cambio de ministro de Hacienda en Colombia es por un hombre más fiel al presidente o es un cambio en realidad de visión económica al pasar de Ocampo a Bonilla? ¿Me escuchan ahora sí? Bien. Sí, señor. Dijéramos que el cambio yo lo veo más como una opción de viraje hacia las políticas sociales que el presidente quiere implementar. Con el ministro Campo evidentemente se buscó garantizar un grado de estabilidad fiscal iniciando gobierno y efectivamente ese es el mensaje que se quiere mantener, digamos, en los 4 años. El enfoque social, sin embargo, que trae el ministro Bonilla, que ha trabajado precisamente con el presidente Petro también en Bogotá, tiene que ver con el cumplimiento de unas metas particulares, con el cumplimiento no solo de la regla fiscal, sino además de lograr inversión social en general en el país. Y yo creo que él está comprometido con esa causa concreta. Lo estamos viendo en el plan de desarrollo, en la defensa de algunos artículos en particular que garantizan efectivamente un ingreso sobre la línea de pobreza a las personas más vulnerables y asimismo con otro tipo de políticas que tienen que ver con el desarrollo de un sector empresarial más productivo. De manera que yo creo que, no es tanto un cambio en el manejo general de la economía que garantiza una estabilidad y que da confianza a los mercados, sino más en lo vinculado al cumplimiento de unos compromisos de campaña efectivamente, que tienen que ver con el respaldo a las clases más desfavorecidas. A propósito del compromiso de promesas de campaña, que apenas han pasado 9 meses, pero constantemente se le hace evaluación al presidente Gustavo Petro, Diego, la gasolina fue la noticia de la semana y es de las noticias económicas, pues la que más genera reacciones en los colombianos, porque al final toca el bolsillo de muchos. 600 pesos subió la gasolina. Y es la noticia con la que se recibe a Ricardo Bonilla. Un alza de la gasolina es una decisión responsable, como él asegura, para disminuir el déficit del Fondo de Precios de los Combustibles. ¿Por qué no la había tomado su antecesor e incluso otros ministros de Hacienda en gobiernos anteriores? Bueno, lo primero es que
Sobre este tema del Fondo de Estabilización de Precios, pues digamos, entiendo que haya muchas dudas o muchas discusiones al respecto en este momento. Primero, la preocupación de los hogares y de las empresas, es decir, hoy tenemos una economía que mueve principalmente en función o enmarcada pues en una economía del combustible. Por ahí se transportan los bienes y servicios, las ciudades se mueven alrededor de los carros también y demás. Entonces, creo que es un costo muy alto por aplicar estas políticas. Ahora, la cuestión sobre el déficit como tal. Esto, pues estamos hablando de 30 billones de pesos con los que puede terminar este déficit al 2023, es decir, estamos hablando de una tributaria y media, pero lo cierto es que no existe solo una salida y yo creo que eso es bien importante también contemplarlo. Lo preocupante es que llega Bonilla diciendo bien los incrementos que se han hecho hasta el momento y vamos a continuar haciéndolos hasta los 16.000 pesos. Yo creo que lo que más preocupa, lo que más alarma es el hecho de que no se busquen salidas distintas a este problema fundamental. Y lo planteo es porque existen opciones, es decir, existen opciones que no golpeen el bolsillo de los hogares. De entrada, decir que la mayor parte de lo que define el precio del combustible hoy, el 57%, hace referencia a lo que se le paga a Ecopetrol por dar la gasolina. Y cuando uno mira cómo se define ese precio, no se define por el costo que tiene Ecopetrol en sus refinerías para generarlas. Se define fundamentalmente por cuánto vale el galón de gasolina en las costas de Estados Unidos y en cuánto está la tasa de cambio. Entonces, lo cierto es que pues, lo que tenemos hoy es un impacto sobre el precio internacional del combustible y no sobre lo que cuesta producir. Creo que valdría la pena mirar cómo se define el precio y si uno cambiara esa especificación, podría reducir el precio y pues también balancear el fondo de estabilización de precios, porque lo cierto es que años atrás no se contabilizaba en el déficit fiscal, por eso es que muchos gobiernos estuvieron tranquilos y demás. Este es un cambio nuevo, se cuenta en la deuda, ahora sí, y pues estamos hablando de 30 billones, porque lo cierto es que por la guerra en Ucrania y otros factores, pues el combustible se vende muy caro en el mundo y además tenemos un dólar disparado. Pues entonces generamos una bomba fiscal que se podría modificar a partir de modificaciones normativas en la definición del precio. Yo creo que hay salidas, pero no veo a Bonilla en ese sentido, porque lo cierto es que Bonilla en economía es muy ortodoxo y no entiendo por qué Petro pues asume ese costo político cuando no lo debería hacer. Yo quisiera ahondar sobre la ortodoxia de Bonilla, que es realmente preocupante y sobre todo en este tema. Digamos que en la corriente económica principal, una medida como subir la gasolina es celebrada sin rechistar. Y en parte, por eso hoy, muchos de los que son más virulentos, críticos del gobierno en muchas cosas, en una muy agradecida coherencia, están celebrando la decisión como un hecho responsable. Porque en la economía más principal suele decirse que hay decisiones que son políticamente costosas, pero técnicamente necesarias. Y el ejemplo clásico para eso es justamente una medida como estas. Lo que eso deja de lado es que, como bien decía Diego, existen alternativas. Contemplar esas alternativas es lo que uno esperaría en general en todos los tomadores de decisión, pero más aún cuando en la toma de decisiones se están haciendo desde un marco de enunciación que supone hacer cambios. Y eso es algo que en este caso en particular llama mucho la atención y creería yo que los sectores que hicieron posible la elección de Gustavo Petro, este es un momento en el que no deben estar silenciosos, sino por el contrario, exigirle coherencia e incluso ahí sí tomar ejemplo de los contradictores, que muy coherentemente están respaldando la medida. Claro, usted dice, y en eso tiene razón José Daniel, que hay medidas que son políticamente costosas, pero económicamente responsables. Jorge, ¿cómo explicarle eso al elector del presidente Gustavo Petro, que dice, a nosotros nunca nos hablaron de la alza de la gasolina, nunca pensamos en subir la gasolina, no necesariamente lo que nos golpea el bolsillo era lo que estábamos pensando a la hora de escoger al próximo gobernante de Colombia? ¿Cómo el gobierno tiene que tomar la decisión política costosa, pero económica responsable?
Camila, yo creo, yo soy en lo personal defensor del alza en el precio de los combustibles porque creo que es una decisión económicamente responsable Sí. y diría yo que de las pocas decisiones acertadas y responsables que ha venido tomando este gobierno, pese a su costo político, es esa. Pero ¿qué pasa en cuanto al impacto que esto genera en la sociedad o los costos políticos para el gobierno? El gobierno inicia su mandato del año anterior, inmediatamente hace el anuncio de que va a desmontar el subsidio y que va a empezar a incrementar los combustibles, pero a las semanas de eso llega y se mete 2 billones en un subsidio inexplicable al SOAT. Y mientras va empezando, digámoslo, en ese camino de malas decisiones o de contradicciones, ahorita, justo en paralelo con el anuncio del nuevo ministro de Hacienda, salen también a anunciar que quieren comprar los derechos deportivos del fútbol profesional colombiano para que las transmisiones también sean gratis para la ciudadanía. Entonces son cosas que uno no se explica cómo por un lado se actúa responsablemente en el incremento, pero por el otro, mientras se incrementa el precio de los combustibles, que tiene un costo directo en el bolsillo de todos los colombianos, porque es equivocado lo que decía el presidente la semana pasada, que es que los pobres le están subsidiando la gasolina a las Toyotas. No, el incremento de los combustibles afecta por igual a todos los hogares y a todas las personas en el país. Entonces yo creo que si el gobierno quiere dar un mensaje político en la vía correcta, mientras asume la responsabilidad de esa decisión, es ser coherente en sus anuncios y no repetir temas como los que digo del fútbol o del subsidio del SOAT. Y dos, ser consciente de que si pretende sacar adelante sus reformas sociales, como las ha llamado, e incluso la revolución ciudadana, como lo dijo el presidente en su discurso del lunes, pues no habrá manera de que políticamente se sostenga mientras los colombianos sigan sintiendo alzas directas en su bolsillo y en su calidad y en su costo de vida. Sí, Diego. Bueno, hay una cosa que me gustaría pues discutir alrededor de ese tema y es, acá se nos ha planteado un aspecto y es que garantizar las promesas de cambio en este país o el desarrollo que requiere este país y que se prometió va en contravía de la posibilidad de tener una buena economía. Y yo quiero como desmontar ese mito, porque lo cierto es que lo que requiere la economía nacional es en beneficio del conjunto de la sociedad colombiana. Y ahí entonces quiero mencionar varios aspectos. Lo primero, es inconveniente, totalmente inconveniente mantener este aumento de los precios de la gasolina, porque es que lo cierto es que lo que estamos es no solo impactando la inflación, el índice de precios del consumidor por el lado de los combustibles, sino además por el costo de los alimentos y de los bienes y servicios que se transportan pues con carros y demás. Y lo que tenemos es que el gobierno por el otro lado y el Banco de la República para contener la inflación pues sube las tasas de interés afectando pues aún más a las empresas y a los consumidores y retrayendo la economía que de por sí va a crecer muy poco este año. Lo cierto es que eso se puede desprender y eso se puede romper. Es decir, acá no estamos hablando de romper la regla fiscal, acá no estamos hablando de incumplir la posibilidad o la capacidad de pagar la deuda externa del país. Acá lo que estamos mencionando es que hay salidas que permiten que ese déficit fondo de estabilización pues se reduzca y desaparezca a través de unos cambios normativos de cómo se define el precio de la gasolina en Colombia, que ya no estén atados a condiciones extranjeras o internacionales, sino por el contrario, a los costos de producción nacional que tiene la empresa que produce Diego, la gasolina. Perdóneme. Diego, perdona que lo interrumpa, pero quiero interpretarlo. Eso significa que esa disyuntiva que se ha planteado para el gobierno, que tiene que ser o una economía por un lado o una política social y de reformas por el otro, no existe. ¿Podría haber una economía estable logrando las reformas que propone el presidente Petro? Porque es que muchos dicen que el dólar está disparado por la incertidumbre de las reformas, que la gasolina tiene que seguir subiendo porque se necesita más plata para controlar ese déficit, para que los otros recursos se usen en las reformas sociales del gobierno. ¿Tendrá el presidente que escoger si lo uno o lo otro, o su teoría es que las dos cosas, digamos, pueden ir en paralelo? Exactamente, yo considero que las cosas pueden ir en paralelo y no porque lo crea, sino porque realmente existen mecanismos de transición para avanzar en ese propósito, que implicaría, uno, pues tener mayores recursos fiscales y demás, como ya se empezó con la reforma tributaria que se aprobó el año pasado y que fue bastante positiva, no perfecta, no ideal, pero avanzó también en esas necesidades de Colombia y a su vez
también discutir y avanzar en estas reformas que está proponiendo el gobierno en materia de reforma laboral, en materia de reforma pensional, en esa política de reindustrialización que se está proponiendo. ¿Qué pasa con todas estas apuestas? Y yo creo que la discusión es al punto del detalle, y es que reformas sí, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay unas que están muy mal planteadas, como se propuso inicialmente la reforma a la salud. Hay unas muy tímidas, como la reforma reindustrialización, cuando no se pone de precedente los factores centrales de la economía nacional, como la política de comercio y de inversiones que tiene el país. Y al final de cuentas, pues lo que nosotros hablamos es de que se podría transitar en esa senda, liberando recursos económicos tanto para los subsidios como para el fomento empresarial, para las micro, pequeñas y medianas empresas y la generación de nuevo empleo. Pero lo cierto es que el gobierno es muy maximalista con promesas generales, pero se queda corto con las apuestas estructurales. Y yo creo que ese es el problema central. Felipe, ¿usted comparte esa teoría de Diego, que el problema no son las reformas, no es el qué quiere hacer el gobierno, sino cómo lo está haciendo, que ese cómo es lo que afecta a la economía? Puede ser, efectivamente, el trámite muchas veces irrumpe y afecta la imagen positiva que puede tener un mercado interno, efectivamente. En particular con la reforma laboral se puede verificar esto de forma más clara, en el sentido de que si bien la reforma laboral busca resolver una deuda histórica con el trabajador formal, se queda corta resolviendo lo que más afecta al país, que es la economía, que es el trabajo informal. Es decir, la informalidad no se ve en ningún punto disminuida por esa reforma, y así mismo pasa con otro tipo de iniciativas de orden legislativo. En ese sentido, yo creo que, digamos, el gobierno tiene un reto importante, no solo en la forma en que comunica las iniciativas, sino además en la forma en que profundiza sobre los aspectos reales que afectan la vida cotidiana de la gente, en la práctica. Dijéramos que en lo que refiere al tema de los combustibles, efectivamente, con un déficit de 32 billones, el gobierno no vio más alternativa, no lo habían hecho los anteriores, no vio más alternativa que subir ese precio. No se ha afectado necesariamente, digamos, en términos de inflación, tanto el país, porque pues el diésel, desde pues, de los anuncios que se hicieron el año pasado, no ha tenido un aumento de precio, y el gobierno ha tratado de mantener ese término hasta este momento. Sí, lo estoy perdiendo. Estoy perdiendo ahí la comunicación con Felipe, que se nos ha quedado congelado. Ya regreso con usted, José Daniel, lo vi levantando la mano. Claro que sí. Bueno, yo quería decir lo siguiente. Creo que una de las cosas más interesantes que ha posibilitado en general el gobierno Petro es poder pensar las cosas de una manera distinta a como las veníamos haciendo. Nuestro debate político y sobre todo en temas económicos ha estado siempre con una especie de gran consenso, un consenso bastante excluyente, porque hemos asumido como sentido común que hay una sola forma de hacer las cosas y una sola forma de encaminar y de tomar alternativas de política económica. Y por eso también hemos asumido que lo social, lo económico van por caminos diferentes, cuando no es así. Lo que hay que hacer más bien, y creo que es una recomendación sana para evaluar el gobierno, es qué tanto son las distancias entre lo que se dice y el cómo se hacen las cosas. Que ahí es donde creo que está el punto. Porque uno no puede subirse sobre el bus de que vamos a hacer grandes reformas, grandes cambios, pero a la hora de ejecutarlas, de presentarlas, presentamos reformas que en las ideas generales parecen estar adecuadas, pero en su ejecutoría tienen bastantes fallas técnicas. No solo eso, sino que no podemos plantear que vamos a cambiar la economía y somos tímidos con todo lo que son los aspectos estructurales. Algo que a mí me llama mucho la atención, y creo que hay que ahí entrar más, es que este es un momento para poner sobre la agenda cambios en la estructura productiva del país. Y en esa estructura productiva es donde el gobierno sí que tiene mucha timidez, aun cuando enunciativamente ha dado pues opciones en lo que sería la opción correcta. Y medidas como la de la gasolina contravienen lo que enunciativamente ha dicho.
creo que es una sana recomendación al gobierno. Créase más el cuento por el cual lo escogieron. Pero en ese caso, José Daniel, usted dice es que es muy tímido el gobierno, intenta dar como las luces de para dónde va, abre la puerta, pero no necesariamente del todo para esos temas económicos que son tan sensibles. Es que el costo político es muy alto, usted lo decía hace un momento. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Porque se necesita creerse el cuento para tomar esos cambios y esas decisiones económicas, pero sin acabar con el material político, con el capital político que tiene un gobierno que lleva apenas 9 meses. Pues yo creo que creen que tienen una base muy fiel. Tan fiel creen que tienen la base que pueden salir con estas ideas que contravienen su misma base electoral, y los más fieles igual parecen defenderlas. Que para eso igual juega muy bien un ministro como Bonilla, que ante todo, de cualquier cosa, lo que es muy petrista. Camila, yo discrepo un poquito de José y coincido también con lo que decía Diego, y es, el gobierno no solamente se equivoca, digámoslo, la discusión si se equivoca en el fondo, en el contenido o no de las reformas, es otra. Coincido en el tema de la reforma a la salud muy mal estructurada, la pensional y laboral, pues apenas vamos a entrar bien en detalle de ese debate, pero el gobierno se equivoca completamente en las formas. Y yo no diría que es que les falta creerse el cuento de para qué fueron elegidos, sino que se lo están creyendo demasiado al punto de que creen que eso les está dando carta abierta para ignorar al resto de colombianos que no votaron por el gobierno o pasar por encima de las diferencias y los debates naturales que se dan al interior del Congreso, que es lo que el gobierno está haciendo básicamente, y es tirar a la basura su capital político. Entonces, porque con una primera reforma que tiró, que fue la reforma a la salud, bien lo decía Diego, mal estructurada, mal presentada, mal manejada políticamente, el Congreso le hace unos reparos, entonces el gobierno ni siquiera los toma, ni siquiera los tiene en cuenta. Lo primero que hace es decir, acabo la coalición, saco a los ministros que me contradicen, me atrinchero en mi gente, gobierno a mi manera, tiro todo el gobierno al balcón. Entonces yo lo que veo ahí es una torpeza política inmensa, porque no estamos ni siquiera a un año del gobierno, y si el manejo que el presidente y el gobierno le va a dar a sus posturas, a sus reformas, es radicalizarse, y al mismo tiempo con el análisis que vamos haciendo del costo de vida elevado entre los ciudadanos, yo no veo de qué manera, sin un manejo en el Congreso y sin una legitimidad entre la ciudadanía, vayan a sacar adelante ninguna de sus reformas. Yo creo que acá en el fondo, pues la discusión vuelve a ser, ¿realmente esto es una discusión sobre responsabilidad o irresponsabilidad en términos económicos? Yo creo que no. Yo creo que el asunto está enmarcado en un problema de que, por un lado, está el discurso del gobierno, que se puede plantear muy grande en algunos aspectos, pero que en la hora de ejecutarlos se quedan muy tímidos. Y reitero, este tema que yo planteé sobre hay posibilidades de hacerlo distinto frente al tema de los precios de los combustibles, es que la opción no es o que se mantenga el déficit o que no se mantenga, o que se incumpla la regla fiscal o no. No, lo que estoy planteando es, se cambia la metodología de cómo se estiman los precios del combustible y de la gasolina para que realmente ese déficit pues desaparezca y de fondo. Esto lo ha planteado la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, de un partido independiente, Dignidad y Compromiso. Y lo cierto es que si uno mira las entrevistas que han hecho estos días al ministro Bonilla, él incluso ha enunciado la posibilidad de que se dé esta opción, pero se queda primero con el eslogan de vamos a llevar la gasolina a 16,000 pesos por encima de vamos a buscar si esta estrategia es viable y posible. Ahora, ¿cuáles pueden ser los inconvenientes? Y ahí uno también mira cuáles son los aspectos. ¿Cuál podría ser el problema de llevar a cabo ese cambio de metodología? Es que se supone que Ecopetrol tiene que actuar como una empresa privada porque así lo recomiendan pues estos documentos del Fondo Monetario Internacional y demás, y en tanto, pues ¿para qué va a vender la gasolina barata en Colombia si la puede exportar al Golfo de Estados Unidos y de esa manera ganar mucha más plata? Entonces, por eso es que sube el precio del combustible en Colombia. Y lo otro es que hay grandes inversionistas en ese 11% de Ecopetrol que está privatizada, que evidentemente esta noticia no les gustaría. Estamos hablando de JP Morgan, estamos hablando de Porvenir y de todos los fondos, de hecho todos los fondos privados de pensiones colombianos que tienen esas acciones y que serían los primeros en rechistar
porque les afectaría su tasa de ganancia. Para el Estado terminaría siendo equivalente, porque las ganancias de Ecopetrol, gracias a pagar este subsidio que existe ahorita del fondo, pues son las ganancias que al final terminan siendo plata de bolsillo del Estado porque se reintegra el presupuesto y con eso se paga el fondo. Acá realmente lo que estamos hablando es tocar las ganancias de unos pocos que tienen ese 11% de acciones en Ecopetrol, y que realmente la discusión sería en términos de cómo se da la negociación con ellos. Pero posibilidades sí hay, solo que el gobierno ha sido muy tímido en ese sentido. Hablamos de economía, pero quiero que le pongamos también un poquito de política a este asunto, además porque se nos está acabando el tiempo y quiero hacerle una pregunta final a todos. Arranco con usted, Felipe, creo que ya lo recuperamos aquí en la comunicación. Dijo el ministro de Hacienda, que lo acaba de mencionar Diego en las recientes declaraciones, que el paso a seguir después de esta alza en la gasolina es revisar la cifra de inflación, el costo de vida de los colombianos en junio o julio, para así evaluar, ¿por qué no?, el alza también en otros combustibles como el diésel, y que en unos meses más evaluar cómo pagar más impuestos con las personas naturales y disminuir los impuestos de las empresas. Si esta premisa o esta sugerencia la hubiese hecho otro gobierno, por poner ejemplos los dos anteriores, la calle hubiera sido el escenario del quienes inconformes dirían van a ponerle más impuestos a las personas naturales. ¿Por qué este gobierno se puede dar el lujo de proponer más impuestos, de subirle a la gasolina, y en las calles pareciera eso no pasarle ningún costo al presidente Petro? Yo creo que esto tiene que ver cómo se interpretan los titulares, es decir, no nos podemos quedar sencillamente en la expresión que se usa de el gobierno quiere subir solo impuestos a las personas naturales, porque esto va amarrado a una proyección económica de mediano y largo plazo. El gobierno efectivamente en este momento está lanzando medidas para aumentar la productividad en el país. Eso lo que se espera en teoría finalmente es que efectivamente las empresas poco a poco tengan la capacidad suficiente para contratar más personas, y evidentemente para eso en algún punto de manera progresiva. Sí. ¿Usted qué cree, José Daniel, en este caso, qué va a pesar más? Cuando se llegue el momento de revisar inflación. No, sí, recuperé a Felipe, que se nos había perdido la conexión. Termine, Felipe, y ya regreso a cerrar con José Daniel. Sí, es decir, en Colombia es uno de los países en el que las personas naturales pagan menos impuestos. Entonces, efectivamente, considerando la idea de desarrollo que tiene el presidente, la idea es lograr ubicar al país en una posición que nos permita que el aparato productivo sea lo suficientemente fuerte, y para eso hay que impulsar desde abajo, desde la demanda, y por eso, este empujón inicial que se da de manera progresiva se irá evaluando qué tipo de medidas se pueden tomar en el mediano plazo para que, empiecen a cambiar las variables que en una economía saludable se presentan. Economía saludable. José Daniel, ¿qué va a pesar más en el futuro para el gobierno? ¿La responsabilidad económica en las decisiones o el costo político? Bueno, yo empiezo también por seguir andando con eso de que sobre la responsabilidad económica. A mí personalmente es un término que poco me gusta, porque creo que la carga ideológica que tiene es demasiada. Y esa carga ideológica es que lo único responsable es hacer las cosas como se han hecho en los últimos años. Es que la economía solamente tiene una forma de verse, una forma de ejecutarse. En mis clases a mí me gusta usar mucho y apelar a un economista surcoreano llamado Han Yu-chang. Y Chang, justamente una de las cosas que dice, que es más jocosa, es que para hacer buena política económica no se necesitan economistas. Y no se necesitan economistas es porque la formación de los economistas en la mayoría de los casos se ha dedicado a repetir cosas. Así que yo creo que ahora lo que vamos a tener que hacer es evaluar al gobierno sin tantos espantapájaros. Es que hemos usado demasiados espantapájaros frente al gobierno. Si cuando no es que es parecido a X o Y vecino, no sé qué, no. Evaluemos al gobierno mejor de esta forma. Es qué tanto lo que dice se parece a lo que hace. Eso es para mí políticamente lo más sensato, lo más serio a hacer. Y en este tema económico, quisiera más bien decir lo siguiente. Creo que algo positivo que sí ocurrió en este gobierno es la reforma tributaria.
Porque la reforma tributaria, aunque le faltó todavía, podemos discutir sobre eso otro día, pero digamos que la proyección general es la reforma más progresiva de década reciente. Esperemos a ver qué impactos tiene en reducción de la desigualdad, que es como se deben ver también las reformas tributarias después. Decir algo, como lo que ha salido a decir el nuevo ministro, pone en tensión ese logro del anterior ministro. Entonces, más bien, señor presidente, ya que Bonilla es tan fiel, cambien el libreto. El libreto a un hombre que decía Diego hace un momento es mucho más ortodoxo para estos temas de economía. Tener a Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda en Colombia es garantía ¿de qué? ¿Para dónde va la economía con Bonilla? Usted que además es un hombre que se sigue muy de cerca estas medidas económicas. No, lo cierto es que con Bonilla pues tenemos esta dualidad, y es que cuando uno mira lo que él sigue, es un tipo mucho más ortodoxo que el mismo Campo. Sí. De hecho, pues solo es mirar las publicaciones y uno lo puede ver. Por ejemplo, en este tema de reforma tributaria, pues lo que vimos fue una gran reforma tributaria que logró avanzar el gobierno Petro, pues con Ocampo al frente, y lo que vemos es por otro lado a Bonilla, que en lo primero que hace énfasis es en hablar de que pues las personas naturales deben pagar más que las empresas y demás, pero pues hay muchos temas de fondo que quedaron pendientes de la reforma tributaria que son primero de sustancia antes que pensar en gravar más con impuestos a la clase media. De entrada, los impuestos indirectos son la mayoría por encima de los impuestos directos. Con eso me refiero al IVA, con eso me refiero al impuesto, pues precisamente a los combustibles, que estamos hablando que de la gasolina el 23% corresponde a impuestos. Estamos hablando de estos distintos impuestos que le cobran a todos por igual y que le pesan tanto a Sarmiento Angulo, paga lo mismo como lo paga la gente de los ingresos más bajos. Entonces, creo que el problema de Bonilla en este momento es que por tratar de dar un mensaje de tranquilidad que Ocampo lo daba solo por ser él, pues lo que está haciendo es botando un montón de frases al aire dispersas que pues realmente no necesariamente los mercados van a decir, listo, ya con esto nos contentamos o nos calmamos. Los inversionistas extranjeros no van a decir, listo, con esto es suficiente. Entonces yo creo que acá realmente lo que debe haber es un llamado por parte del presidente de la República en definir, en establecer cuál es el lineamiento, cuáles son las orientaciones, las reglas de juego que quiere seguir en materia económica, y sobre la base de eso, pues yo también estoy de acuerdo que Bonilla es mucho más petrista que realmente ideólogo de alguna teoría. Entonces, pues realmente que den líneas sobre esto, que ojalá sea lo más conveniente para el país y que no nos siga hundiendo pues en esta crisis que realmente se está profundizando para esto. Y lo dirá el tiempo, cómo nos va con Ricardo Bonilla al frente del Ministerio de Hacienda, cómo nos va con las políticas económicas que está tomando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes, a Jorge, a Diego, a José David, también a Felipe, José Daniel y Felipe. Gracias por haberse subido al andén. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao, muchas gracias. Camila, chao, gracias a todos. Nos vemos. Resto de noche. Nos vemos, nos oímos la próxima semana en esto que es El Andén. Blue, la alternativa.